Buenos días a todos. Para empezar, el vicepresidente va a leer el orden del día de la comisión. Buenos días, señorías. Gracias, señor presidente. El orden del día de esta Comisión de Asuntos Europeos está integrado por 2 puntos. El primero de ellos, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. El segundo de ellos, comparecencia de otras entidades o personas, comparecencia del representante de la Oficina del Parlamento Europeo en España a los efectos de informar ante la Comisión de Asuntos Europeos sobre la agenda política del Parlamento Europeo en los próximos meses y sobre la repercusión de la misma en Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto por el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Nada más, señor presidente. Gracias. Para el segundo punto, lectura y aprobación, si procede de la sesión anterior. Nadie tiene nada que objetar, nada que decir. Pues se aprueba por unanimidad. El segundo punto, comparecencia de otras entidades o personas. El grupo proponente, para explicar el motivo de la comparecencia, tiene 5 minutos el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidente. Buenos días, don Ignacio. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle el esfuerzo que hace para comparecer hoy aquí en esta Comisión de Asuntos Europeos, donde con la comparecencia del director de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid iniciamos un ciclo de solicitudes de comparecencia ante esta comisión, pues para ir conociendo de primera mano previsiones, agendas políticas de cuestiones europeas que sin duda tienen un importante impacto en nuestra comunidad, que tienen un importante impacto en Extremadura. Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Socialista, pero estoy absolutamente seguro que para todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, es incuestionable el papel que ha jugado, que juega y que va a seguir jugando en Extremadura la Unión Europea. No solamente, como podría simplificarse mucho, el papel que ha jugado, que juega y que seguirá jugando en la vía de la intervención estructural de la Comisión Europea, de los fondos europeos que puedan llegar a esta región. Hay otras cuestiones que pueden ser menos visibles, menos visuales, pero que sin duda, por ejemplo, y en el papel que hoy usted viene a representar, mejor dicho, la representación que usted hoy trae, que es la del Parlamento Europeo, la Oficina del Parlamento Europeo en España, pues, por ejemplo, el papel que jugó el Parlamento Europeo con cuestiones tan importantes como fue la Directiva de Tiempo de Trabajo, la Directiva Bolkestein, que, bueno, esto es una opinión de mi grupo parlamentario, de haber salido de la manera en la que entró, hubiera perjudicado, bajo nuestro punto de vista, los intereses de España y de Extremadura, pero el papel que jugó ahí el Parlamento Europeo fue muy importante y yo creo que no suficientemente valorado por el conjunto de la sociedad europea, por el conjunto de la sociedad española y por el conjunto de la sociedad extremeña. ¿Por qué? Porque decía antes que si es incuestionable la importancia y el papel de las instituciones en nuestra comunidad, de las instituciones europeas en nuestra comunidad, yo creo que tan incuestionable es eso como el profundo desconocimiento que hay de las instituciones europeas en nuestro país, en Europa en general, en nuestro país en particular y muy especialmente en Extremadura. En general de las instituciones, pero especialmente también del Parlamento, cosa que choca de alguna manera. Es decir, que el público en general, la ciudadanía en general, no entienda el funcionamiento de un Consejo Europeo o de una Comisión Europea o de un Comité Económico Social Europeo o de un Comité de las Regiones, bueno, es grave, pero que no conozca el funcionamiento, la importancia, la actividad de algo tan cercano como son los parlamentos, y en este caso el Parlamento Europeo, pues puede ser grave, simplemente por afinidad con lo que son los parlamentos regionales, los parlamentos nacionales, debería haber una mayor conocimiento y una mayor importancia, en definitiva, de lo que le diera la ciudadanía a esta institución, ¿no? Y eso me lleva también a pedirle, don Ignacio,
que en su intervención pues, pueda también hacer alguna referencia al grave problema que significa la desafección de la ciudadanía hacia la vida política en general, pero hacia la política europea en particular. ¿Cómo lo ven o cómo lo pueden estar viendo desde el Parlamento Europeo y qué hacen? Porque me consta que están haciendo esfuerzos desde el Parlamento Europeo para acercar la política del Parlamento a la ciudadanía y que la ciudadanía visualice y que no se utilicen las instituciones europeas para buscar culpables exteriores en aquellos que pueden ser defectos o problemas interiores. No me refiero a Extremadura, no me refiero solo a España, me estoy refiriendo en general a un mal que yo creo que es endémico en el conjunto de la Unión Europea. Por eso, señor Samper, hemos pedido su comparecencia. Hay una agenda muy importante del Parlamento Europeo en los próximos meses. Para empezar, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, elecciones que debería el Parlamento, en la medida en que pueda, movilizar lo máximo posible al voto democrático de la ciudadanía europea. Tenemos un escenario financiero que está en un proceso donde el Parlamento pues tiene todo que decir en estos momentos y no tenemos tampoco muy claro cuál puede ser el calendario que maneja el Parlamento para todo esto. Tenemos la elaboración de las estrategias nacionales y regionales y en estos momentos en este Parlamento hay constituidos una serie de grupos de trabajo que están trabajando en la estrategia regional. Tenemos programas muy importantes que van a empezar a funcionar en el periodo 2014-2020 relacionados con la investigación, con la ciudadanía, con la juventud, con una serie de políticas y de estrategias muy impactantes y muy cercanas al conjunto de la sociedad. Y con esto termino, señor presidente. Por ese motivo hemos solicitado desde mi grupo parlamentario la comparecencia del responsable de la oficina del Parlamento Europeo en España, al que agradezco nuevamente pues su presencia, su comparecencia y toda la información que pueda darnos sobre estos y los temas que considere oportunos. Gracias. A continuación, el compareciente, el señor Ignacio Samper, le damos la bienvenida al Parlamento. Tiene 15 minutos para su intervención. Presidente, muchísimas gracias. Gracias al portavoz, a los grupos políticos por invitarme. Decía que era por el esfuerzo que he hecho en venir. No es ningún esfuerzo y no es retórica, es una obligación. Lo hago encantado. No abrió mi colega Paco Fonseca este turno de comparecencias europeas y ustedes me invitaron en las anteriores elecciones porque estaba todavía en cargo en Madrid. Ya vine aquí a las elecciones, con lo cual me parece muy bien. Además es un ejemplo que me gustaría que tuvieran todas las demás cámaras legislativas españolas. No lo tienen. Pero no lo tienen quizá no por la mecánica de su trabajo, no porque no quieran hacerlo desde ningún punto de vista. Ustedes tienen un parlamentario europeo muy eficaz y muy bueno, que es Alejandro Cercas, no hace falta que eso recuerde a todos. También tienen a Salvador Garriga por parte del Partido Popular, que no es extremeño, pero hace las funciones, digamos, de parlamentario extremeño. Hemos estado aquí varias veces en la Asamblea, hemos hecho el debate por Europa, el Foro Europeo, y creo que mi visita voy a intentar que cierre un círculo en Olivenza a través de nuestro Europe Direct y mañana en Cáceres van a convocar a jóvenes y demás para intentar hacer lo que usted dice, evitar esa desafección y aumentar esa participación. Bueno, yo creo que hay dos agendas importantes, son paralelas, es la misma agenda. Una es cerrar los temas legislativos que tenemos en el Parlamento de aquí al mes de mayo y otra, elecciones, 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 y no hay otra. Con respecto a los temas que nos quedan por cerrar, pues yo creo que son importantes todavía porque hay que cerrar la política agrícola común, hay que cerrar el tema del espionaje, hay que cerrar la política pesquera, directiva sobre trabajadores, la resolución sobre bancos, las perspectivas financieras, los paquetes de transportes, en lo que afecta a consumidores. Se las leo un poco por encima. No son muchas, pero tenemos distribuidos más o menos los plenos para que así se acaben. No son muchas, pero son muy importantes. Sin embargo, lo que más importancia le estamos dando en los últimos meses es nuestra campaña institucional para, digamos, fomentar el voto.
Me gustaría, si ustedes quieren, mostrarles el vídeo institucional que hemos preparado y después de ese vídeo, el vídeo dura 3 minutos, es el vídeo que vamos a utilizar en la campaña electoral, tanto en televisiones como en centros, asociaciones, federaciones, porque todo es descargable y público. Así que si quiere, lo ponemos, son 2 minutos, después yo les explico y entro luego en el comentario importante que ha hecho sobre la desafección. Creo que había que darle aquí. Si me ayuda usted, porque yo esto no. Reproducir de nuevo. Estupendo. Iniciar. Terminar. Ganar. Perder. Resistir. Avanzar. Pensar en lo global. Pensar en lo local. Soñar. Despertar. Aceptar. Rechazar. Trabajar por las cosas grandes. Trabajar por las cosas pequeñas. Cambiar. Preservar. Amar. Odiar. Perdonar. No olvidar. Mirar al pasado. Mirar al futuro. Todos nos enfrentamos a muchas decisiones y muchos asuntos. Todos tenemos nuestro punto de vista, pero en Europa, cada opinión es una oportunidad. Las decisiones del Parlamento Europeo tienen que ver con todo lo que te importa a ti. Tú tienes el poder de decidir. Parlamento Europeo. Acción. Reacción. Decisión. Bueno, pues este es el vídeo que nos ha realizado una compañía internacional que ganó la licitación, que vamos a utilizarlo en varios medios, en redes sociales y demás. Haremos una versión corta para televisiones, para YouTube y, en fin. Todo lo que tenemos en la campaña electoral es descargable. Vamos a tener un centro, es un download center que está en nuestra página web, de manera que todo el mundo puede descargarse los folletos que vamos a hacer, ese anuncio, otros de radio, los jingles, digamos que es para todo el mundo. Bueno, esta campaña hemos empezado pronto, la hemos presentado en septiembre en Estrasburgo, coincidiendo con el debate sobre el estado de la Unión, en presencia de Barroso, Van Rompuy y, evidentemente, en el Parlamento Europeo, con la presencia del presidente Schulz. Esta campaña es diferente. Nosotros hemos dicho que esta vez es diferente, y decimos que esta vez es diferente por 2 motivos, uno distinto al otro. Uno, en primer lugar, porque el contexto de crisis, y yo diría de policrisis, no solamente económica, sino policrisis, crisis de valores, crisis de desafección, crisis política, desafección general, aparte de la crisis económica. Y segundo, es diferente porque esta vez vamos a elegir al presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo tiene nuevos poderes con el Tratado de Lisboa, como ustedes saben, y uno de ellos en concreto es el artículo 17, que suele pasar desapercibido o ha pasado desapercibido hasta ahora, y es que el futuro presidente de la Comisión ya no será elegido directamente por los Estados miembros de la forma en que lo hacían, sino que tendrá que tener en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. De manera que hemos democratizado, si se puede decir un poquito más, y politizado las elecciones, que falta hacía, politizarlas un poco más, y así, si el presidente si el resultado del Parlamento Europeo es la mayoría de centro-derecha, será un presidente de centro-derecha; si es de centro-izquierda, de izquierda, será de izquierda; o si es liberal, sería liberal. De manera que se tiene que tener en cuenta, los Estados miembros tendrán que tenerlo en cuenta. La fase va a tener varias fases, la campaña, me refiero. La primera ya la hemos hecho, estamos en pleno lanzamiento, están ustedes, me han invitado dentro del pleno fase de lanzamiento de esta campaña. A partir del mes de octubre hasta el mes de marzo o mayo vamos a hacer... hemos elegido 5 temas importantes que creemos que engloba todo el trabajo de la legislatura, que son empleo, economía, moneda, Europa en el mundo y calidad de vida. Esos 5 temas engloban todo lo que hemos hecho en el Parlamento Europeo, y lo vamos a explicar a través de foros legislativos, a través de seminarios,
a través de conferencias. En España se ha elegido en concreto el tema de la moneda, más que del empleo, el tema de la moneda y el tema bancario, y haremos una gran conferencia en TEDx, en el sistema TEDx, el mes de febrero con fecha determinada, pero estamos todavía perfilándola con la compañía y el Parlamento Europeo. La siguiente fase es una fase que es la de lo que decimos en inglés go to vote, es ir al voto. Esa fase nos plantea un problema en España, porque España, como ustedes saben, es el único país de Europa donde el voto es un derecho, pero no es un deber, de manera que está prohibido ir a pedir el voto. En España el derecho de abstención es sacrosanto y la Junta Electoral pues tiene mucho a que tengamos mucho cuidado con el mensaje. De manera que a partir del 1 de abril pues nuestro mensaje tiene que ser un poquito más... No podemos decir directamente vaya usted a votar por estas razones u otras porque no se puede. Pero en fin, en toda Europa haremos el mes de marzo, abril y mayo como la fase decisiva del voto. Después tenemos la fase de la elección del presidente del Parlamento, del presidente de la Comisión y de la composición del Parlamento, y después en fases sucesivas tendremos la composición de la nueva Comisión Europea, que como ustedes saben tiene que pasar el examen dentro del Parlamento Europeo, y queremos hacer algo que todavía los grupos políticos no se han puesto del todo de acuerdo, pero queremos que en principio la mesa del Parlamento Europeo lo está trabajando seriamente, y es que la inauguración de la nueva comisión, que será ya para el mes de noviembre, una vez que los comisarios hayan pasado sus exámenes, por así decirlo, delante de la Cámara, haya una especie de puesta en escena de la nueva comisión en sede parlamentaria. Los que conocen el Parlamento Europeo, y creo que todos ustedes han estado en la gran explanada que tenemos delante del Parlamento Europeo. Como acto simbólico, para explicar a la Comisión de dónde viene y cuál es la accountability, como se dice en inglés, ¿no? Cuál es su responsabilidad delante del Parlamento, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Para esos temas de campaña vamos a hacer una campaña un poco más clásica. Va a haber cartelería, va a haber una parte de la cartelería, la traigo aquí para que se lo lleven a despachos o los grupos políticos lo tengan, pero repito, todo es descargable, está en nuestra página web, cartelería e información. Y ahora llegamos quizá a la fase un poco más espinosa, que es la que decía el portavoz socialista, yo creo que se suscribe por todos los diputados de esta Cámara y de esta Comisión, la desafección. Bueno, nos preocupa muchísimo que en toda Europa podamos tener luego el resultado de las elecciones parlamentarias sea un Parlamento muy atomizado, o un Parlamento con extremos, extrema izquierda, extrema derecha, por decirlo en un lenguaje más, en fin, partidos de exclusión que tenemos en algunos de los países. Digamos, de nueva creación, incluso en los antiguos países europeos, ¿no? Eso es algo que nos preocupa muchísimo. Hacemos unas labores de información, yo creo que son ingentes, yo creo que la información sobra, si me apuran ustedes, es decir, hay un exceso de información. Una cosa es decir, no, es que a mí no, es que yo no me he enterado. Bueno, pues a mí muchas veces yo digo, bueno, usted no sabe cuántos parlamentos tiene el Parlamento Europeo, cuántos parlamentarios tiene el Parlamento Europeo, pero me gustaría saber cuántos españoles conocen la composición de sus cámaras regionales e incluso nacional, ¿no? Eso no es una excusa para nadie, pero la información existe con un flujo enorme, todo el mundo tiene páginas web, todo el mundo tenemos links, todo el mundo hacemos redes sociales, vamos a comunicar todo por Facebook, Twitter, todo lo que ustedes quieran, y aún así la desafección va a ser enorme, porque además para las elecciones al Parlamento Europeo, como ustedes saben, no tenemos esa masa crítica que nos gustaría tener cuando tenemos las elecciones a los gobiernos nacionales, ¿no? Y es que, bueno, pues no hay una masa crítica de votantes porque, en primer lugar, los medios de comunicación no nos ayudan mucho. Decía el portavoz que quien conoce el conocimiento, quien tiene conocimiento de lo que sucede en el Consejo Europeo, pues francamente le diré que ni siquiera los expertos muchísimas veces, con lo cual Pepe Pérez de la calle pues es difícil que lo tenga, ¿no? Y es una lástima, no debería ser así, pero así es. Los medios de comunicación, no todos, algunos ayudan, pero no todos ayudan, porque pone usted el telediario y de la 1, la 2, la 3, de la 4 de cualquier cadena y es el botoncito de Europa ha dicho que. Muchas veces Europa no ha tomado ninguna de las decisiones que se les impone a los ciudadanos, ¿no? Tampoco nos ayuda nadie a las buenas noticias, porque las buenas noticias no son noticias. Les he repartido un folleto muy interesante que se llama El Parlamento ante la crisis, ¿no? A mí, no sé, lo hemos hecho solamente en la oficina en España, lo hemos hecho también en inglés, porque lo ha cogido Inglaterra, Irlanda y los países anglófonos. Ahí decimos claramente lo que hemos legislado en la crisis desde el año 2008, y eso no lo sabe casi nadie. Desde el año 2008 estamos diciendo cosas tan importantes como que hemos hecho normas para regular los mercados, para reforzar los mecanismos de unión bancaria y, tercero, para reactivar la economía. Y hemos dicho en el Parlamento Europeo clarísimamente que ese debate que hay algunos países como
austeridad o tal, pues es un debate un poco yermo. Tiene que haber austeridad, evidentemente, pero con medidas de reactivación de la economía. Desde el año 2008 estamos diciendo que hay que invertir un 3% del PIB en enseñanza superior, que hay que invertir en industrias verdes, que hay que invertir en infraestructuras, que hay que invertir en pymes, que hay que invertir en I+D+I. Eso lo decimos en el Parlamento en el año 2008 y nadie nos ayudaba a sacarlo en ningún sitio, ¿no? Cómo hemos regulado los hedge funds, cómo no hemos dejado de darle valor a las agencias de calificación crediticia, esas que nos marcan con la A tercera. Hemos regulado las ventas a corto. Estamos haciendo una unión bancaria, estamos en ello, es un proceso político importantísimo y eso pues no sale en la prensa. Repito, son buenas noticias, ¿no? Parece que las noticias siempre tienen que ser un poco malas. También hay una cierta irresponsabilidad en Europa por parte de alguna clase política en la que está machacando continuamente a las instituciones europeas con cosas que no han hecho durante 4 años y 2 meses antes de las elecciones se acuerdan de pedir el voto a las elecciones europeas. El electorado no es tonto. El electorado dice, oiga, me está usted diciendo que esto es malo durante 4 años y resulta que ahora me dice que vaya a votar, ¿no? De manera que eso es una carencia importante que tenemos, ¿no? Repito, información hay muchísima. Comunicación es otra cosa. Hacemos esfuerzos ingentes, yo creo que lo hacemos todos, pero todo el mundo, no solamente lo hacemos de la oficina del Parlamento Europeo como obligación, lo hace el Parlamento Europeo como tal, lo hacen los diputados, hacemos todo tipo de actos para que las personas y los ciudadanos y las ciudadanas estén perfectamente al corriente de lo que hacemos. Con medios limitados. A mí me gustaría que ese periódico que hemos hecho ahora, cuya edición nueva la estamos haciendo en estos días, pues vea, es un periódico muy sencillo que dice que desde las 8 de la mañana, desde que usted se levanta hasta las 9 de la noche o las 10 en que cena y se va a la cama, todo lo que usted hace está afectado por una legislación europea. Todo, absolutamente todo, prácticamente el 70% de la legislación y prácticamente todos los actos que le rigen a usted desde que abre un grifo por la mañana, toma un vaso de agua, se cepilla los dientes, toma un café, hace una pausa, va a fumar o no fumar, coge un transporte, todo está afectado por una ley europea. Y sin embargo, pues no tenemos suficientes medios, es verdad, pues para distribuir a lo mejor pues 54 millones para los 50 millones para los ciudadanos españoles, ¿no? Es en ese contexto en el que estamos. Es muy difícil quitar, digamos, la percepción, el tópico de que lo malo viene de Europa y lo bueno lo hace mi gobierno, ¿no? Es muy difícil, pero no solamente sucede en España, sucede en todos los países. Es decir, si esto, tengo que tomar esta medida porque me lo ha impuesto Europa. Yo tengo muchas dudas de que a veces esas medidas las haya dicho Europa, sobre todo porque me gustaría que fueran a los consejos europeos, donde se ve claramente qué es lo que se ha adoptado, ¿no? O tópicos como la señora Merkel es la mala del tal, o el señor tal es el peor de... En fin, son cosas que están en la percepción humana, pues porque lo dicen, se cacarean mucho y se dicen así. Quizá el problema que tenemos es que hemos perdido un poco la perspectiva en Europa y hemos pasado de tener una Europa de los proyectos a no tener un proyecto por Europa. Eso es un tema bastante complicado, porque el proyecto que teníamos era la paz, y cuando ya hicimos la paz en el 89 con la caída del muro, bueno, pues parece que la paz está consolidada. Cuando creamos en el 57 esta unión, esta Comunidad Económica Europea, pues la paz ya la tenemos, hemos ampliado, hemos reunificado Europa, y a partir de ahí, ¿qué mensaje damos a los ciudadanos europeos en un contexto de crisis? Es bastante complicado. Pero bueno, nuestros esfuerzos están ahí. Esta campaña, para que ustedes lo tengan claro y lo sepan, cuesta 16 millones de euros, que se hacen cálculos a 30 céntimos por ciudadano europeo. Creo que se les puede pedir ese esfuerzo de 30 céntimos. Si es por elector sale 35, una cosa así. O sea que la han ganado 3 corporaciones. Una es Saatchi, otra es Ogilvy, y la tercera es un nombre polaco que no retengo ahora mismo, que hace una pequeña parte de la campaña. Y con eso nos lanzamos, con los debates presidenciales, con cartelería, con televisión, con programas de radio que estamos haciendo, y con los esfuerzos posibles en los que nos gustaría, evidentemente, que todos y cada uno de las personas con responsabilidad política, no solamente del Parlamento Europeo, sino de las cámaras legislativas autonómicas, nos ayuden. Me fijé ayer que su página web no tiene un link con la nuestra. Yo se lo ofrezco clarísimamente al presidente, a las personas que se dedican a eso. Creo que ya lo tuvimos en tiempos y a lo mejor luego ya se ha quitado después de las elecciones. Quizá deberíamos tenerlo de una forma permanente. El ofrecimiento está ahí, que tengan un link con nuestra página y que a través de nuestra página pues los ciudadanos y ciudadanas estén mucho más informados de lo que vamos a hacer. Esa es la agenda en principio, y lo dejo ahí para que lo que quieran preguntarme pues estoy dispuesto a responder sin ningún problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ajustarse al tiempo. A continuación, los grupos parlamentarios de menor a mayor, por la agrupación de diputados del PES-CRES, por el tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que
después del Tribunal de Estrasburgo de ayer, de la noticia que nos dio, no es un día hoy muy bueno para hablar de Europa, por lo menos en España. Ya sé que esto no es la comunidad, no es todo, pero sí es algo que sí que ha llegado a los ciudadanos y que algo que a la mayoría de los ciudadanos creo que no les ha gustado. Con lo cual no creo que hoy sea especialmente un buen día. Esperemos que esto no tenga luego una repercusión en estas elecciones europeas que se plantean en el 2014. Yo creo que en España, por ejemplo, y en Extremadura, donde dependemos muchísimo de Europa, aquí yo creo que somos conscientes de que necesitamos a Europa para nuestro propio desarrollo. Somos objetivo 1 de la Unión Europea, lo que significa que aún estamos entre las comunidades más desfavorecidas de Europa y necesitamos ese impulso para salir de ahí, lo cual nos obliga a estar informados de lo que se hace y quizá, pues a lo mejor, a tener una política como comunidad un poco más ambiciosa y un poco más agresiva en cuanto se refiere a nuestras demandas a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea, para que contribuya en el desarrollo de nuestra comunidad, que, sigo insistiendo, es la única que queda ya en España con el objetivo 1. Yo, según veía la comparecencia, la agenda política, bueno, pues pensaba que era algo más que las elecciones. Yo entiendo que la preocupación ahora son las elecciones, la preocupación es que el número de votantes sea mayor. Las elecciones europeas tradicionalmente tienen un gran nivel de abstención, quizá porque no se explica muy bien. Y yo no me echaría la culpa a los medios de comunicación, yo se echaría la culpa a las instituciones que forman esa Unión Europea, de que los ciudadanos no estemos informados de lo que ocurre, no a los medios de comunicación. Yo estoy viendo este periódico que pone ahora, ejemplar único y gratuito, esto es de 2010. Yo creo que esto en Extremadura no debe haber ni uno, los que ha traído usted hoy. No creo que haya más. Esto de tabaco, pues, en una comunidad que el 80% de tabaco se produce en España y es de Europa, bueno, pues esto nos preocupa. Nos preocupa porque tenemos mucha gente en esta comunidad viviendo de tabaco. Y si esto se lo damos a los agricultores, a los productores de tabaco, pues quizá no tengan muchas ganas luego de votar esto a la Comunidad Europea. Es decir, yo creo que es que la información no es buena, somos conscientes de que necesitamos a Europa, somos conscientes de que queremos estar en Europa, somos conscientes que Extremadura tiene que estar en Europa porque necesita Europa, porque somos objetivo 1 y porque Europa tiene que ayudarnos. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia de que Europa es un todo en el que todos tenemos nuestro esto y que se han conseguido grandes logros con la Unión Europea en todos los sentidos, pero también es verdad que la información que el ciudadano en España recibe en cuanto a Europa, pues son informaciones de puntos bastante, bueno, digamos, sesgados. Usted lo ha dicho en su intervención. Es decir, bueno, pues aquí hablamos que si la señora Merkel es la culpable de todo lo habido y por haber, pero no hay ningún tipo de información, digamos, distinta que venga de las instituciones donde se diga realmente por qué ciertas decisiones que creemos que las ha tomado la señora Merkel no ha sido la señora Merkel que las ha tomado. Eso no se informa, o es verdad que ha sido la señora Merkel que las ha tomado, no lo sé, porque eso no lo han explicado. Por lo menos al ciudadano de calle. Otra cosa es el tema de la banca. Aquí hay una sensibilización. España ha recibido una ayuda para la banca de 68.000 millones de euros, si no recuerdo mal. Y la verdad es que los ciudadanos hasta ahora y las pequeñas y medianas empresas se están beneficiando poco de eso. Entonces, ¿qué control hace la Unión Europea en esa ayuda que se ha hecho a la banca para que repercuta en el ciudadano, para que repercuta en las pequeñas y medianas empresas? Porque aquí hasta ahora lo que pensamos es que Europa lo único que ha hecho ha sido salvar a los bancos. Y a los directivos de los bancos que se lleven unas pingües beneficios. Entonces, bueno, es verdad que eso es la política también nacional, no podemos segregar la política nacional de la política europea, pero las consecuencias son que Europa ha mandado, de alguna manera, ha salvado a la banca española, o ha refinanciado, pero el ciudadano, la empresa pequeña y mediana, de esto hasta ahora no se ha enterado.
habrá que explicárselo. Habrá que explicarle qué es una cosa, qué es la otra. Que una cosa no lleva a la otra, que a lo mejor estamos hablando de cosas distintas. Pero la verdad es que eso es lo que está en la calle. Eso es lo que el ciudadano aprecia. Y desde ese aprecio a mí el vídeo me ha gustado, pero yo creo que con ese vídeo no va a haber más extremeños que voten en las próximas elecciones. A lo mejor hay más extremeños que voten en las próximas elecciones y a los extremeños se me dice realmente qué es lo que aporta Europa a Extremadura, qué es lo que pide Europa a Extremadura, y qué cosas se están haciendo desde esa PAC, de esos acuerdos con los bancos, de transporte. Nosotros ahora mismo tenemos un problema y es que nos han eliminado el eje 16, que ya Extremadura no tiene ningún tipo de comunicación para sacar fuera sus productos. Tenemos que irnos al Mediterráneo. Esa decisión habrá sido del gobierno español, pero también Europa tenía algo que ver y que decir en esto. ¿Qué ha dicho respecto a esto? Porque aquí a la gente le preocupa. Es decir, yo creo que hay que bajar un poquito al suelo y hay que decirle a la gente lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo en relación a lo que les preocupa y a lo que les interesa. Porque a lo mejor estamos hablando de que a partir de ahora vamos a votar al presidente al presidente de la comisión. Bueno, pues yo creo que a la mayoría de la gente, hombre, es importante que el presidente de la comisión sea el reflejo de las fuerzas políticas que están en esto. Pero mire, a la gente le importa bastante más qué va a pasar con el tabaco, qué va a pasar con la PAC, qué va a pasar con el eje 16, que el otro, aunque sea muy importante. Entonces, yo por eso creo que hay una falta y esa desafección de la que se ha hablado, yo creo que viene porque no nos sentimos protagonistas de lo que se hace en Europa. El ciudadano vota, el que vota, una proporción pequeña, a una serie de representantes que están allí, que la percepción que tenemos es que son gente que viaja en primera clase, que cobra mucho dinero, que viven como pachás. Eso es lo que cree la gente, que somos eurodiputados. Y entonces, pues, a otros niveles también piensan que somos nosotros, que estamos aquí. O sea, que no quiere decir que solamente esté allí, pero aquellos como que están más reconocidos. Entonces, ante esas cosas, a la gente, pues habrá que convencerla de que... Porque a la gente le pregunta si quiere estar en Europa y dice que sí, claro que sí. Ahora, que implicarse es otra cosa. El votar, ¿para qué? Yo no sé si estoy haciendo un tratamiento a lo mejor muy simplista, pero yo creo que es lo que se debería preguntar a la gente de la calle, qué es lo que opinan de estas cosas y qué es lo que les preocupan de estas cosas. Y a lo mejor, pues habría que hacer otro vídeo de otra manera. Y a lo mejor en Extremadura habría que hacer un vídeo para Extremadura, para que la gente de Extremadura votara. Y otro a lo mejor habría que hacerlo en Canarias. Y a lo mejor otro habría que hacerlo en Cataluña. Porque todos somos Europa, pero todos tenemos unos intereses distintos en muchas ocasiones. Por eso creo que yo pensaba que íbamos a hablar, ya digo, de otros temas más concretos, no de las elecciones, pero viene bien hablar de las elecciones. Pensemos por qué el número... mucho tiene que cambiar las cosas para que el número de votantes sea mayor que de las últimas elecciones europeas. Mucho tiene que cambiar. Y desde luego, como cosas como las de ayer, yo creo que muchos menos. Ya sé que eso no es algo que se escapa, es algo legislativo que se nos escapa, pero que tiene una repercusión indudable. Y tiene repercusión indudable la política del tabaco, y tiene una repercusión indudable la PAC, y tiene una repercusión indudable el eje 16. Y eso tiene repercusión en los ciudadanos. Y los ciudadanos votan cuando saben que están votando para algo que sirve para algo, y no para algo que están diciendo sistemáticamente: ponemos pegas al tabaco, ponemos pegas al eje 16, ponemos pegas a la PAC, vamos a recibir bastante dinero menos, seguimos siendo objetivo 1. A lo mejor hay que hacer otro discurso, hay que hacer otros vídeos. Es mi opinión, y creo que habría que bajar un poco, salir de los parlamentos y bajar un poquito a la calle y hablar con la gente. Nada más, muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Bernal. Sí, gracias, presidente. Gracias, don Ignacio. Yo creo que ha dicho en poco tiempo cosas muy importantes y creo que muy interesantes. Yo voy a hacerle alguna reflexión al hilo de lo que nos ha comentado y algunas preguntas concretas que también tengo.
La primera reflexión es decirles que desde mi grupo parlamentario tenemos clara la importancia de Europa para esta región y no caeremos nunca en el error de culpar de todos los males a Europa y apuntar los grandes éxitos en el haber propio de una región o de un país. Hablaba el anterior diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, de lo que ayer pasó en España. Lo que ayer pasó en España no es ni más ni menos que la decisión de un tribunal al que le hemos cedido soberanía. Nos gustará mucho, nos gustará poco la decisión, pero es una decisión tomada por un uso de soberanía hecho por el Estado español a un organismo internacional. Pero desde luego en Extremadura de lo que no nos vamos a olvidar es de un hecho tan concreto como que Europa ha representado 20 puntos de riqueza y de desarrollo para el 1.100.000 extremeños en los últimos 25 años. Y eso ha sido posible por nuestra pertenencia a la Unión Europea, por la existencia de una Comisión Europea, por la existencia de un Parlamento Europeo. Por eso para nosotros es muy importante lo que nos ha comentado de la campaña electoral, donde efectivamente la gran novedad, y yo creo que eso, don Ignacio, hay que publicitarlo y mucho en los próximos meses, la gran novedad consiste en la gran legitimidad que se le otorga al presidente de la Comisión por elección directa desde el Parlamento, legitimidad democrática me estoy refiriendo, y me refiero también pues a ese viejo debate que hay sobre la legitimidad democrática o no de la Comisión Europea, de que el único órgano legitimado democráticamente, la única institución legitimada democráticamente es el Parlamento Europeo. Bueno, pues yo creo que ahora se avanza de manera importante, pero para ello también es absolutamente necesario reducir la gran abstención que se produce en las campañas electorales. Nosotros compartimos esa preocupación, como les decía antes, por esa simplificación, tremenda simplificación política, de culpar a Europa de todos los males y silenciar a Europa en todo aquello que se logra y ocultar de manera sistemática a la ciudadanía que, como bien decía usted, don Ignacio, todo, absolutamente todo, está regulado desde Europa, aún sin que seamos conscientes de ello. Yo ya recuerdo hace muchos años a un amigo que me explicaba, hace ya bastantes años, y ahora más todavía, que me explicaba cómo funcionaba Europa. Me decía, mira, una institución europea nunca te dirá cómo se fabrica un coche, nunca regulará cómo se construye un coche, no sacará una normativa del coche, pero hoy te sacará la normativa de la antena, pasado mañana te saca la normativa del espejo retrovisor, 3 días más tarde te saca la normativa del pedal del embrague y del volante, y cuando han pasado 4 años tienes una normativa completa de cómo se procede o cómo se puede desarrollar la construcción de un coche dentro de Europa. No somos conscientes, pero efectivamente todo está regulado desde Europa. Probablemente cosas muy buenas que nos afectan muy positivamente. Le he puesto un ejemplo: en Extremadura 20 puntos de convergencia, 20 puntos de convergencia en los últimos 25 años, fruto de nuestra pertenencia a la Unión Europea, y probablemente habrá cuestiones que no nos gusten. Bueno, aquí cuando el gobierno extremeño toma decisiones, a unos les gusta, a otros no nos gusta tanto. Cuando el gobierno español toma decisiones, pues lo mismo, y cuando en Europa se toman decisiones, habrá cuestiones que gusten un poquito más o un poquito menos. Yo creo que da usted en el clavo perfectamente cuando dice que el problema puede estar ante la ciudadanía de que existe la Europa de los proyectos, pero no existe un proyecto para Europa, o por lo menos no está visualizado o conocido por parte de la ciudadanía. Ahí es donde yo creo que el Parlamento Europeo tiene que hacer una gran incidencia, combinando ambos. Evidentemente, la Europa de los proyectos es la Europa de la paz, la Europa de FEDER, la Europa del tabaco, la Europa del Fondo Social Europeo, la Europa de los programas, de las iniciativas comunitarias. Esa es la Europa de los proyectos, absolutamente necesaria, pero debe estar encardinada efectivamente, don Ignacio, dentro de ese gran proyecto para Europa. Y yo creo que es el gran reto
que en definitiva tiene el Parlamento Europeo en los próximos años, una vez que se celebren las elecciones y una vez que, digamos, se le dote de esa carga de responsabilidad, pero también de poder, que significa poder elegir directamente al presidente de la Comisión Europea, que a partir del año que viene será algo más ejecutivo de lo que ha sido de aquí para atrás. Había algunas preguntas que me gustaría hacerle, don Ignacio. Mire, nosotros estamos en Extremadura en estos momentos, mi grupo parlamentario, tremendamente preocupados por dos cuestiones muy pragmáticas, digamos, pero tremendamente impactantes en nuestra región. Estamos preocupados por los fondos estructurales, no del futuro, no del periodo 14-20, sino de la actual fase de programación que acaba en este año. Fueron unos fondos que fueron programados en el año 2006, cuando nadie todavía se atrevía a atisbar siquiera o a visualizar una crisis como la que estamos. Fueron programados ahí, básicamente no han sido reprogramados, no están adaptados, por tanto, a la situación actual de nuestra comunidad, y nos preocupa, y mucho a mi grupo parlamentario, que podamos perder un volumen muy importante de fondos comunitarios. El Parlamento Europeo debate y se bate el cobre cada periodo de programación en intentar, o al menos algunos grupos parlamentarios, en intentar que el presupuesto de la Unión Europea sea suficiente para que estos fondos destinados a la convergencia entre regiones y países de Europa sean eficaces. Pero es una pena que después de todo esto tengamos que dejar de utilizar fondos. No sé cómo lo ve en general el Parlamento Europeo, lo que está sucediendo con la actual fase de programación, fundamentalmente por el tema de la crisis, pero no sé específicamente para España cómo se está viendo este problema. En segundo lugar, y de cara al futuro, la nueva fase de programación, las perspectivas financieras y la nueva fase de programación, nos preocupa también qué calendario puede tener el Parlamento Europeo. ¿Va a aprobar el actual Parlamento Europeo las perspectivas financieras antes de las próximas elecciones europeas o va a dejarlo para el nuevo Parlamento? Yo tengo dos informaciones, una que me dice que sí, que lo quieren aprobar y además que lo tienen que aprobar, y otra que me dice que parece como más, bueno, no sé si ético, para un Parlamento Europeo dejarle ya la aprobación al nuevo Parlamento para un periodo que va del año 2014 al año 2020. Nos interesaría también conocer qué perspectiva o qué actividad va a tener el Parlamento Europeo con dos temas muy importantes para esta región, como es la política agraria comunitaria y como es el tabaco, si hay algún tipo de actividad prevista en esa agenda que nos describía. Y luego, por último, don Ignacio, nos gustaría también que pudiera informarnos a esta comisión de qué forma los gobiernos autonómicos, los parlamentos regionales, podemos contribuir también a dinamizar una campaña electoral que va a ser importante, muy importante para el conjunto de la ciudadanía europea y para la ciudadanía extremeña. Me gustaría que, si puede, darnos algunas indicaciones en este sentido y preguntarle también si la sociedad civil, el Parlamento Europeo, tiene también algún tipo de iniciativa o algún tipo de estrategia para implicar a las organizaciones de la sociedad civil en la animación de la ciudadanía a la participación activa en el proceso electoral, si existen algunos programas específicos o se van a crear algunos programas específicos para involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en todo este proceso electoral, en toda esta campaña electoral que yo creo que va a ser importante para el futuro de Europa, de España y de Extremadura. Pues le agradezco su información. Creo que tenía poco tiempo, pero como le digo, en el poco tiempo creo que ha abierto una serie de cuestiones que pueden ser muy interesantes para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días, señor Samper. Y, en primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi grupo, el Grupo Popular Extremadura Unida, su presencia aquí, la información que nos ha facilitado, que sin duda será de gran interés para todos los diputados que formamos esta comisión.
Permítame antes de nada que le recuerde, señor Samper, que Extremadura también tiene una magnífica eurodiputada que es María Auxiliadora Correa. Es verdad. Absolutamente. Y decirle, por la información que da sobre la conexión que podemos tener el Parlamento extremeño con la Unión Europea, decirle que sí que existe un enlace. Lo que pasa es que está en la página principal. Otra cosa es que pueda estar en un sitio más visible, pero hemos comprobado que el enlace existe. Señor Samper, yo sé que en el Parlamento Europeo se le considera hombre de la casa, por la relación suya con las instituciones europeas desde hace casi 30 años. Pues bien, yo espero que aquí en este Parlamento, que es la casa de todos los extremeños, la sienta también como suya. Es verdad que el Tribunal de Estrasburgo, como han apuntado los dos portavoces anteriores, no tiene nada que ver con los poderes políticos, pero solo por el hecho de ser un tribunal europeo el que dicta una sentencia como la que conocimos ayer, a la ciudadanía lo ve como algo negativo que viene de Europa. Desgraciadamente es así. Y aún así, Extremadura es una región de vocación europeísta. Prueba de ello es que esta Asamblea se incorporó hace unos años a la Red Europea de Subsidiariedad, se creó esta Comisión de Asuntos Europeos para participar en los procedimientos de control del principio de subsidiariedad, y aprovecho para hacer un reconocimiento al trabajo que realizan los diputados de los distintos grupos parlamentarios en la elaboración de las ponencias. Pero además, Extremadura, hasta ahora al menos, ha estado siempre por encima de la media europea y española en la participación de las elecciones al Parlamento Europeo. Y creo que gran parte de los extremeños somos conscientes de la importancia que tienen las instituciones europeas y el Parlamento Europeo para Extremadura, puesto que aparte de toda la normativa que la afecta como cualquier otra región, hay directivas como la del tabaco que afecta a un sector muy importante, puesto que aquí en Extremadura se produce casi la totalidad de la producción de tabaco del país y que de las decisiones de esta directiva depende el futuro de muchas familias extremeñas. Y lo que también afecta a Extremadura directamente es la política agraria comunitaria, las redes transeuropeas, el marco financiero plurianual y la política de cohesión. Y si me lo permite, aprovecho para preguntarle, aunque algunas de estas preguntas ya las ha hecho el portavoz socialista, ¿qué nos puede decir sobre la agenda de la política de cohesión y el marco financiero plurianual, que también nos preocupa, porque nos preocupa más lo que está por venir que lo que ya teníamos del 2007 al 2013 y que están sobreejecutados? Y una asignatura que creo que va a quedar pendiente, usted nos lo dirá también, supongo que será la unión bancaria. Sabemos que el euro no ha podido ser motor de la economía por no existir precisamente esta unión. Creo que es algo muy importante y que necesitamos acelerar en favor de esa unión. Mire, Extremadura ha sido una comunidad autónoma históricamente perceptora de fondos europeos, de muchos fondos europeos. Pero los ciudadanos y muchas veces los partidos que estábamos en la oposición no sabemos en qué se han gastado esos fondos y no somos conscientes de la importancia de estos hasta que no nos advierten del agotamiento de los mismos en un futuro próximo. Puede ser que ahora, con el nuevo marco financiero plurianual, sea la última oportunidad que tiene Extremadura para coger el tren, incorporarnos y quedar a la altura de las demás regiones de España y dejar de ser objetivo 1. No obstante, hay que incidir más en la importancia del Parlamento Europeo y ayudar a verlo desde una visión positiva. Creo que eso es tarea de todos. Actualmente percibimos que los ciudadanos ven al Parlamento y a Europa con tintes un poco negativos. Y las razones pueden ser, por un lado, que es de donde vienen algunas, no digo yo todas, pero algunas imposiciones insalvables en materia económica, gobierne quien gobierne. Y por otro lado, parece que en muchas ocasiones el Parlamento poco puede hacer ante las imposiciones de jefes de Estado o ante las imposiciones de otros organismos que no han sido elegidos democráticamente, como la Troika. Esto genera desafección.
y ello conlleva a una conclusión: la participación en las próximas elecciones europeas puede ser menor. Dentro de unos meses se celebran esas elecciones, unas elecciones dominadas por la crisis, que es verdad que son distintas a las anteriores, que es la primera vez que los ciudadanos votaremos al candidato de la Comisión Europea, como usted ha dicho. Durante muchos años los Estados miembros han impuesto a Europa el presidente de la Comisión. Ahora no. Ahora todos los grupos políticos tienen que elegir un candidato y los electores sabrán que el líder del partido que gane será el próximo presidente de la Comisión. Hemos conocido la campaña de las próximas elecciones europeas, cuyo lema, como usted nos acaba de decir, es acción, reacción, decisión. Con ella se pretende concienciar a los votantes españoles sobre la importancia de participar en los próximos comicios. Esta campaña es necesaria, de acuerdo, pero desde mi grupo creemos que como paso previo es fundamental dar a conocer a los ciudadanos, en nuestro caso a los extremeños, todas aquellas acciones que se han llevado a cabo con fondos europeos. Ahora sí se está haciendo esa labor de colaboración con la sociedad civil, para informar de los fondos disponibles y que sea la propia sociedad quien diga a los poderes públicos qué Extremadura quiere en 2020 y cuáles son los sectores donde quiere que se inviertan esos fondos europeos. Nosotros apoyamos esta decisión del Gobierno de Extremadura porque es una forma de acercar las instituciones a los ciudadanos. Tal vez el Parlamento Europeo, además de campañas de información, podría implantar campañas de colaboración estrecha con la ciudadanía, para que no sea percibido como un ente lejano e inaccesible a pesar de toda la transparencia que tenga. Para terminar, señor Samper, agradecerle una vez más su presencia en esta comisión, su información y desearle que su estancia en Extremadura sea fructífera y que la reunión que va a mantener esta tarde con los jóvenes de Olivenza y mañana en Cáceres dé los frutos deseados. Muchas gracias. Gracias. Para finalizar, tiene la palabra el señor Ignacio Semper por 10 minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estas intervenciones y comentarios. Vamos a ver por dónde empiezo. En primer lugar, discúlpeme el lapsus con oxidadora, por favor, no lo tome a... como parece que les preocupa lo de Estrasburgo de ayer, pues yo voy a entrarles a hacer un comentario. Ven ustedes, eso es lo malo. Viene de un tribunal que no tiene nada que ver con la Unión Europea, como institución, viene de un sitio donde el Parlamento Europeo tiene su sede, que es Estrasburgo, y probablemente el 85% de las personas crean que es una institución nuestra y que es cosa nuestra, en fin, al margen de las culpas que se echan, he visto los políticos unos a otros sentarse. Es así, desgraciadamente es así, tenemos esa lacra en la información. Y voy a hacerle un comentario, yo creo que estamos todos tristísimos por lo que ha sucedido, me salgo un poco de mis funciones porque nunca entro a comentar cosas que no son mías, pero creo que bueno, hay una sentencia y hay que acatarla y punto, no hay otra cosa. Somos un Estado de Derecho y así lo vamos a seguir siendo. De manera que ese es el problema. ¿Ve usted? Pues eso, estamos en un tema europeo y a lo mejor tenemos que salir a la prensa para informar que no tiene nada que ver con nosotros, pero parecería ser, o podría dar la impresión que es que tampoco queremos hacer ningún comentario. Es complicadísimo. Es complicadísimo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no saben previamente lo que es un Consejo Europeo y lo que es el Consejo de Europa. Y todavía hay periodistas, no les he hecho la culpa de todo, en absoluto, en absoluto, pero sí que hay medios que informan muy bien y columnistas y medios que informan muy mal, y todavía hay colegas dentro de la prensa, y lo siento porque me están filmando, algunos que confunden Consejo de Europa con Consejo Europeo, y ya veremos a ver cuántos siguen confundiendo el Tribunal de Estrasburgo con el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea, que es diferente, ya veremos. De manera que es así, es una cosa que no podemos evitar. Como han aludido al tabaco los tres, ¿por qué no voy a venir a Extremadura con esto? Nosotros somos una institución tremendamente transparente. Todo lo que hacemos queremos que se sepa. Pero no en Extremadura, en cualquier lado. Sociedad civil, y así uno a lo que usted ha dicho antes sobre la sociedad civil. Nosotros en los temas legislativos más importantes que afectan a España, hacemos lo que llamamos foros legislativos, es decir, antes de que adoptemos las directivas y los reglamentos, convocamos a toda la sociedad civil, lo que llamamos stakeholders, ¿no? Las personas que les afecta esa legislación, los convocamos en un sitio en España, el que sea. Normalmente es en la región o a veces no. Con el tabaco los hemos convocado a todos en Valencia.
a todo el mundo que tiene algo que decir sobre el tabaco. Lo hemos convocado en Valencia el 6 de junio y el 7 de junio. Hemos invitado a todo el mundo, pero cuando digo a todo el mundo es todo el mundo, no nos dejamos a nadie. Y de los productores de tabaco de Extremadura vinieron poquísimos, le puedo decir quién vino, y ninguno tomó la palabra. ¿Por qué? Porque esto afecta fundamentalmente a un tema de consumo y sanidad. ¿Puede tener una incidencia directa en producción? No se lo niego, pero de momento la relación causa-efecto no está hecha. Esto es un tema de sanidad, de evitar que los niños empiecen a fumar con 14 años, de evitar la publicidad falsa, de poner más publicidad. El tabaco mata así de grande y no así de pequeño. De prohibir los mentolados, de prohibir los sabores a vainilla, de prohibir... Es un tema de sanidad y de consumo, de evitar los 700.000 muertos que hay en la Unión Europea por causa del tabaquismo. Pero repito, antes de tomar esta legislación los hemos invitado a todos, pero cuando digo a todos es a todos, y no tengo ninguna intervención de ningún productor de Extremadura, lo digo para que lo sepan. ¿Y por qué no voy a venir aquí con esto? Me parece muy bien venir aquí y explicar a la gente que no tiene nada que ver con su producción, tiene que ver con un tema de consumo. En fin. El periódico les he dicho que era una muestra de lo que hicimos la anterior vez. Estamos rehaciendo uno. Evidentemente, me gustaría poder venir a Extremadura con uno de lo que afecta a Extremadura, pero tener que hacer uno para Extremadura, otro para Canarias, otro para La Rioja. No tenemos medios suficientes, ¿no? Con la sociedad civil sí que tenemos una enorme implicación, Nosotros hacemos estos foros legislativos que le digo, hemos hecho, yo creo que en esta legislatura hemos hecho unos 13 en España, sobre los temas que más afectan, ¿no?, en distintas regiones, invitando a todos los stakeholders, todo el mundo que tenga algo que decir, que lo diga ahora, antes de tomar esa legislación. Se hace unas conclusiones que se trasladan a los grupos políticos de las comisiones parlamentarias, de manera que sepan españoles y extranjeros lo que se ha dicho en España sobre los transportes y los ejes de transporte, sobre el tabaco, sobre el paquete ferroviario, sobre las normas de denominación de origen, sobre la política agrícola común, de la que hemos hecho 5 o 6 seminarios, ¿no?, con todo el mundo que cuenta. Es decir, nosotros no legislamos a escondidas, ni legislamos. A mí me gustaría que todas las cámaras legislativas hicieran ese trabajo. Me gustaría que se hiciera contra las directivas. No se puede porque no tenemos suficientes medios. Cada foro regional pues nos cuesta un esfuerzo y un dinero en hacerlo, pero lo hacemos. Y queremos que la gente nos dé su opinión antes de que se tomen decisiones. Y eso es algo importantísimo que no lo hacen los parlamentos nacionales, ¿eh? No se crean ustedes que las leyes que salen en Inglaterra, Italia, Polonia y demás convocan a los stakeholders locales. Pero en fin, creo que eso va en mérito nuestro. Tenemos un capítulo de subvenciones muy importante también. Ahora mismo vamos a empezar a seleccionarlas. España es el país que más peticiones de subvención de sociedad civil para fomentar la idea europea el Parlamento Europeo nos ha pedido. Tenemos 54 peticiones a los españoles, no está nada mal. El siguiente país es Alemania con 24, el tercero es Italia con 21, de manera que, bueno, creo que se debe al esfuerzo que hemos hecho también desde nuestra oficina en lanzar estas subvenciones para que se presenten los mejores proyectos de sociedad civil, ¿no? Creo que no hay ningún extremeño. Tendría que comprobarlo. Ayer vi la lista, me la dieron ayer. Creo que no hay ningún extremeño de actos, ni de televisiones, ni de radio. Y eso es un problema porque eso lo mandamos a todo el mundo. Como usted comprenderá, nuestra oficina envía a todo el mundo y a todo el orbe, ¿no? Me interesaba una cosa que ha dicho. Su nombre no lo he retenido. Paloma. La troika y el método comunitario. Bueno, efectivamente, yo creo que eso es un tema particularmente lacerante. Somos un país visceralmente europeo. Desde el año 86. Usted dice que soy hombre de la casa. Llevo en la casa desde el año 86. Tengo el honor de ser el primer español que se fue al Parlamento Europeo. O sea, y he pasado por comisiones parlamentarias de todo tipo. He sido portavoz del presidente Borrell, he estado en la Comisión de Cultura, en la de Desarrollo, en la de la Dirección de Presidencia. Yo le podría decir a usted lo que cuesta coger una competencia más en el Parlamento Europeo. Es tremendo. Es una lucha que hemos tenido en el año 86, todos los que estamos allí, diputados que han ido pasando por legislaturas, nosotros y demás. Nosotros defendemos el método comunitario. El método comunitario es aquel en el que mejor funciona la Unión Europea cuando las 3 instituciones están juntas. Parlamento, Comisión y Consejo. Cuando no están juntas, no digo que sea un desastre, pero primero es un pequeño desastre informativo, es muy malo en comunicación y tercero, el ciudadano no entiende nada. La decisión que decía, no sé si ha dicho ustedes sobre la Troika y la Merkel, evidentemente es que si no hay método comunitario nos vamos al llamado al método abierto de coordinación, que ni es método, ni es abierto, ni es transparente, ni tiene comunicación. Entonces,
es durísimo, porque es muy difícil explicar a la gente, cuando pone uno el telediario, de por qué Europa toma esa decisión. No la ha tomado Europa, la ha tomado un Consejo Europeo sin pedirle a la Comisión que lo haga y, por supuesto, sin pasar por el Parlamento Europeo. Entonces, claro, cuando no se pasa por el Parlamento Europeo no hay transparencia. Imagínese usted que el gobierno de esta región tomara una ley, la que fuera, un decreto, sin que pasara por el Parlamento. A ustedes creo que les pondría, en fin, el grito en el cielo, ¿no? Todos los grupos parlamentarios, creo que con razón. Perspectivas financieras. Está muy bien los comentarios que me hacen sobre lo que pasó ayer en Estrasburgo, pero hay uno que no debería haber pasado desapercibido, y ha sido la llamada de Barroso, sobre todo al Parlamento Europeo, diciendo que las perspectivas financieras están en un auténtico compromiso, porque hace falta 2.700 millones de euros más, por falta de derechos de pago de aduanas, para poder llegar a ese acuerdo. Hoy está el Parlamento Europeo reunido, los grupos políticos están reunidos. Me está usted preguntando sobre qué va a pasar, no tengo la bolita mágica, pero yo creo que el Parlamento Europeo dijo que con 968.000 millones es muy escaso. Esto es un presupuesto parecido a lo que tiene Dinamarca para todo su país. Pero claro, cada vez tenemos más competencias. Lo que pasa es que creo que decía usted, hacen cosas que... Es decir, el Parlamento Europeo, la Unión Europea a veces hace cosas que no nos han pedido que hagamos y no hacemos otras porque nadie nos ha pedido que las hagamos. El sistema más importante para explicar a los ciudadanos sería cuál es nuestro sistema competencial. Muy aburrido, pero aquel que me tira piedras cuando voy a un sitio, esta tarde en Olivenza o mañana tal, o a ustedes incluso, porque tiene una comisión parlamentaria de asuntos exteriores, dirán, es que Europa no hace sobre esto, es que usted no me ha dado la opción de hacerlo. Las competencias que tenemos al Tratado de Lisboa son las que son, y eso es muy difícil de explicar a la ciudadanía. Oiga, yo no me puedo dedicar a política exterior porque solo puedo hacer una parte de la política exterior. No me puedo dedicar a enseñanza porque la enseñanza está en los países miembros. No me eche la culpa a mí, Unión Europea, de que la enseñanza va mal o bien, me da exactamente igual en determinado país o en determinada región, cuando no me ha dado competencias legislativas sobre eso. Y hay muchas competencias legislativas que no tenemos. Efectivamente, tenemos cerca de 98 desde el Tratado de Lisboa, pero hay cosas que no podemos hacer porque nadie nos ha dicho que las hagamos. Y entonces, ¿qué sucede? Que no se hace el método comunitario, se hace el método por detrás. El Consejo Europeo con la Comisión Europea se ponen de acuerdo y lo hacen, y eso es un desastre. Desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista parlamentario. Por eso ayer el lanzamiento que hizo Barroso fue una llamada de alarma con más o menos alarmismo. Es decir, lo que está en el momento, antes de venir aquí, pues me informé por decírselo, 2.700 millones. El presidente Schulz está muy preocupado al convocar la Comisión de Presupuestos y a los grupos políticos, que quizá no lo ven con la misma preocupación, algunos de ellos no lo ven con la misma preocupación que el señor Barroso, pero de momento, hoy, en este mismo momento en que yo les estoy diciendo a ustedes esto, están reuniendo los grupos políticos para verlo. Pero claro, ¿cómo hacer más Europa? ¿Cómo hacer más Europa con más europeos con menos fondos? Eso hay que explicarlo. Y el reparto del pastel, pues es cada vez un poquito más pequeño, ¿no? Y está muy bien citar 5 ejemplos negativos, porque solo me ha citado ejemplos negativos. Yo le desafiaría a que me citara 2, porque yo puedo decirle 200, pero 2, solamente 200 ejemplos positivos. Ve usted, las buenas noticias no aparecen en los medios de comunicación, aparecen esas malas. En cambio, a mí me gustaría que, por la influencia importante que hizo Alejandro Cercas, digo como diputado de aquí, no sé si estaba osciladora, pero el Grupo Popular lo defendió exactamente igual, por su iniciativa, el Parlamento Europeo se cargó la directiva de temporeros, lo que él llamaba directiva de negros, lo llamaba así de claro. Está muy bien haberse cargado el ACTA, el Inter-Country Trade Agreement, está muy bien que ahora mismo con el PNR, el Passenger National Recording, ya no tenemos que decirle a Estados Unidos si usted come cerdo o si profesa la religión musulmana, y si se tiene un archivo especial. Fuimos al Tribunal de Justicia para eso. Está muy bien haberse cargado la directiva Bolkestein. Yo creo que son cosas positivas por negativo. Pero las positivas, yo creo que está muy bien intentarlo, siento mucho, pero está muy bien intentar que los jóvenes no tengan tabaquismo a los 14 años. Así de claro. Lo que pasa es que, claro, la Unión Europea es un binomio entre libertad, seguridad, justicia, libertad, mercado social, es una economía social de mercado, mercado y Estado. Es un equilibrio, en cuanto quitamos el equilibrio de uno, pues se quita el del otro. Y eso pasa muchas veces, ahora intentamos legislar en esto y a lo mejor pues ciertas normas de productores se ven afectados, pues eso es bastante doloroso, pero no es el objetivo. Vamos a ver, todo lo hecho con fondos europeos, creo que me lo ha dicho Paloma. Yo les llamo por el nombre, porque entre los parlamentarios nos llamamos por el nombre. Yo les agradezco que me digan señor Samper Ignacio, pero que lo sepan todos ustedes. Me llamo Nacho y estoy a su disposición en la oficina del Parlamento Europeo continuamente. O sea que
Todo lo hecho con fondos europeos. Bueno, eso más bien corresponde a la Comisión. Nosotros le hemos pedido a la Comisión que, ya que esta vez vamos a hablar de ellos más que de otra vez, que por favor nos ayuden, porque el Ejecutivo sigue siendo la Comisión. El problema es que, con la excepción de Paco Fonseca, un magnífico compañero y colega que viene aquí, los demás, las personas de la Comisión comparecen bastante poquito, ¿eh? En el sentido de comparecencia. Somos el órgano transparente, la institución transparente, y por lo tanto pues venimos a comparecer, en esta palabra tan rimbombante, pero es real, a informar y a debatir, y hacemos un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, y les hemos pedido que hagan ese esfuerzo, que nos hagan el trazo regional, porque es muy bueno, como decía usted, que sepa el ciudadano de a pie. Nosotros, mire usted, yo me quito la chaqueta mucho para bajar al terreno, yo discuto con todo lo que haga falta. Lo que pasa es que me gusta discutir con cosas que se pueden discutir. No se puede decir, no me gusta que se empiece a echar la culpa al Parlamento Europeo de todo, no me gusta ver por qué se dice que los parlamentarios viajan en primera, porque no viajan en primera, viajan algunos en primera. Hay un acuerdo entre grupos políticos para viajar en clase turista. Lo que pasa que al que cogen viajando en viaje primera, pues lo machacan. Y ese señor, yo no defiendo ninguno, yo viajo en turista y no tengo ningún problema, pero a lo mejor, hombre, una persona que tiene que irse a Singapur enviada por el Parlamento Europeo para un tema importante, o a defender los derechos humanos en Gabón, por ejemplo, pues hombre, después de un viaje de 26 horas, a lo mejor viajar un poco más cómodo, a lo mejor no veo que sea tanto delito, pero en fin, cada uno con su conciencia y hace lo que quiere. Solo sale lo malo otra vez. Y le hemos pedido a la Comisión que haga un mapa regional español sobre lo que se ha hecho con fondos para cada región, porque es muy importante que lo sepan los ciudadanos. ¿Cómo intentaremos llegar que ese documento lo conozca Pepe Pérez de Zafra? Pues es difícil, pero lo intentaremos, porque para eso tenemos Europe Direct, para eso tenemos a ustedes, para eso tenemos medios de comunicación, en fin, lo intentaremos, pero evidentemente Pepe Pérez, cuando le vea a usted, dirá: ¡no me han dicho eso! Evidentemente no le han dicho eso, pues porque a lo mejor no sabe dónde está. Es muy difícil a veces fomentar el interés de cosas en las que la gente no sabía que tenía que tener interés. Por eso digo que éramos visceralmente europeos, porque como nos han dado 6 billones con B de pesetas, de las antiguas pesetas, en ayuda neta, después de lo que damos y lo que aportamos, hasta la crisis, 6 billones, pues bueno, pues no hacía falta ocuparse, ¿no? Parece ser que las carreteras era una cosa lógica de hacer, los hospitales, la infraestructura, que estaba muy bien, pero de repente, cuando hemos tenido que debatir en un país donde durante 25 años no se ha debatido sobre la Unión Europea, porque aquí nadie ha debatido sobre la Unión Europea, nadie, de repente al ciudadano le estamos pidiendo un esfuerzo, permítanme la expresión, bestial, de haber pasado de algo visceralmente maravilloso porque traía un beneficio extraordinario, al poco que abre usted la ventana y vea todo lo que hay, a de repente tener que pensar en qué decisión es esa, quién la ha tomado, cómo se toma. El proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, creo que lo que lo ha dicho usted, es una de las cosas más complicadas que hay y más difíciles de explicar. El euro no ha sido un motor bancario, un motor de desarrollo. Evidentemente no. Por eso nosotros en España vamos a dedicar, se lo digo y lo vuelvo a repetir porque es importante, además es una conferencia que creo que podrán seguir por videoconferencia en TEDx, vamos a dedicar, el tema del euro en concreto se ha dedicado que sea España el mes de febrero, para explicar y para evitar esas teorías revisionistas de que estaríamos mejor sin el euro, que dicen cierta gente en Europa, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? El futuro de las perspectivas y cómo está el tema actualmente. Bueno, ya les he dicho cuál es la preocupación que tenemos en el Parlamento y el futuro, pues efectivamente yo creo que con 968.000 millones, pues bueno, pues ojalá hubiera habido el doble. El Parlamento Europeo pidió un aumento del 7%, me parece, ¿no? Y ahí luchaba mucho los diputados de la Comisión, y tanto Pablo Zalba del PP como Salvador Garriga, como Eider Gardiazabal, el PSOE. Y bueno, pues la respuesta no es la más halagüeña, ¿no? Yo confío en que, aunque para algunos no es importante la cuestión de elegir al presidente de la Comisión, yo creo que sí que lo es. Y me van a permitir que les haga una pequeña... El otro día les decía a un centro de documentación también, un Europe Direct, ha habido 2 Jacques en la Comisión, ¿no? Jacques Santer y Jacques Delors. Independientemente de la idea política, que ni es mi papel ni mi misión,
creo que ha habido unas diferencias grandes entre los dos, Jacques. Yo creo que hay una diferencia grande entre saber a quién elegimos, porque es el motor, porque es el ejecutivo. Y eso, a lo mejor a Pepe Pérez de Almería, pues no le interesa, pero yo creo que hay un cierto común denominador en el que por la respuesta de la sociedad civil, con la que estamos en permanente contacto, tanto en Facebook como con nuestros stakeholders y demás, hay mucho interés en saber, y la gente cree que no es lo mismo elegir a uno que elegir a otro. ¿Qué hemos conseguido hacer? Politizar estas elecciones. El Parlamento Europeo es la única institución parlamentaria en la que no se decía quién se elige. Ustedes se imaginan unas elecciones en España diciendo, vote a las Cortes. No, votaré a las Cortes no, votaré a Rajoy o votaré a Rubalcaba, pero no vote a las Cortes, ¿no? Al final uno sabe a quién tiene que elegir para formar un gobierno. Y nosotros decíamos, vote al Parlamento Europeo, vote al Parlamento Europeo. Claro, lo que hablábamos antes, ¿qué interés puede haber? Ahora no, ahora decimos, vote usted porque votando a esta lista, en el que los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo de aquí al mes de marzo, han dicho que lo van a hacer, aunque solamente el Grupo Socialista tiene Impectore 1, que aunque todavía no es Martin Schulz, pero podría serlo. Pero bueno, en marzo se va a saber que esta lista socialista comporta a este señor, esta lista liberal comporta, esta lista del PP comporta a este señor. Y eso yo creo que es importante porque marca las diferencias, ¿no? Repito, a lo mejor al señor de Murcia, pues no le interesa, pero al común denominador parece ser que sí. Y sobre todo porque, mire usted, volviendo a la sociedad civil, hemos hecho un esfuerzo esta legislatura en nuestra oficina importante. Tenemos stakeholders de prácticamente todas las ramas de actividad. Todas las ramas de actividad. Nos ha costado, Dios se ayuda, porque las bases de datos no existen, porque en fin, la hemos hecho nosotros y tal. Y sabemos perfectamente que cuando hablamos de farmacia tenemos todos los farmacéuticos, pero no digo los farmacéuticos, digo todas las farmacias de España. Y cuando tenemos algo que comunicarle sobre no compre usted Viagra por internet porque es una directiva del Parlamento Europeo, porque le están dando un fake y probablemente a lo mejor se lo lleva al otro barrio tomando sabe Dios qué, eso lo hacemos con 2 botones y lo mandamos a todos los farmacéuticos. Todos los agricultores, a través de sus asociaciones, están perfectamente informados de lo que hacemos en el Parlamento Europeo. Todas las redes de transportes, toda la gente que tiene que ver con el tabaco, toda la gente que tiene un producto de denominación de origen, toda la gente que tiene que ver con las ramas de actividad. De manera que nuestro esfuerzo es enorme. Estamos haciendo, no se lo he traído porque no está acabada, un repertorio de lo que hemos hecho en esta legislatura por temas de actividad, por comisiones y demás. Lo tenemos al 95%. Como no hemos acabado todavía temas importantes, lo vamos a tener a final de año. Y yo me comprometo a mandárselos a todos y cada uno de ustedes, y para que también sea como un argumentario suyo, ¿no? ¿Qué ha hecho Europa? Pues ha hecho con esto, ¿no? Esto unido a lo que la Comisión debería hacer para hacer el mapa europeo de las ayudas, porque es un tema del Ejecutivo, es importante. Y por supuesto, cuando salga de aquí mandaré un email, como siempre hago, a Auxiliadora y a Alejandro Cercas y a Salvador Garriga y a María Muñiz como secretarios generales de los 2 grupos, de la comparecencia, del debate y de la preocupación de Extremadura por los temas europeos. Muchas gracias por su intervención. Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.